Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En esta ocasión trabajaré un tema de la asignatura de Historia con respecto a la cuarta unidad. Hablaremos un poco del proyecto napoleónico, ¿ya? Vamos a ver la Europa napoleónica. Vamos a ver que durante la época del Directorio se continuó con guerras contra las potencias absolutistas europeas. Este proyecto napoleónico se da después de la Revolución Francesa. Esto provocó un protagonismo cada vez mayor del ejército, en el cual surge y aparece el joven general Napoleón Bonaparte, que había conseguido gran fama y prestigio en el campo de batalla. Aprovechó la necesidad de un gobierno fuerte para dar un golpe de estado y disolver el directorio. Él fue apoyado, vemos, por la burguesía e instauró una nueva forma de gobierno que se la conoce como consulado. Vamos a ver qué es lo que provocó este proyecto, ¿ya? Napoleón continuó consiguiendo éxitos militares y políticos. En 1802 vamos a ver que se sintió lo suficientemente fuerte como para poder proclamarse cónsul vitalicio, es decir, que esté en el poder hasta la muerte. Finalmente se coronó emperador en 1804. Si bien la lucha de Napoleón a inicios de las primeras batallas era buscar la libertad, la soberanía de los franceses, pero vemos que sus siguientes conquistas se expandieron por toda Europa, hasta llegar a convertirse en el nuevo emperador en plena modernidad. Entonces vemos como Napoleón I, en los primeros inicios en el campo de batalla, basó sus conquistas en buscar libertad, pero luego cuando ya estuvo seguro, ya tuvo apoyo, ya se declara emperador, ¿ya? Aquí vemos también todo lo que fue el imperio napoleónico en 1812. Vamos a ver que vamos a tener a España, vamos a tener un poco de Italia, de Francia, de Varsovia, también un poco del imperio francés, como vemos la parte azul, y un bloqueo del continente, que en esa época veíamos que cada uno de los continentes o cada uno de los países, las guerras, todo esto que se daba era por tener más territorio. Dentro de eso también vamos a ver el Código Civil, que fue uno de los legados principales de Napoleón. Se convirtió en un modelo para otros países europeos. Su objetivo fue simplificar y modernizar las leyes. Se estableció también aquí en este Código Civil la igualdad de los ciudadanos ante la ley, se garantizaba y se protegía la propiedad privada, regulaban la institución familiar y en conjunto se recogían los principios liberales, que eran muy fundamentales, defendidos por la burguesía. Entonces vamos a ver que este Código Civil es de mucha importancia porque se daban algunos derechos para los ciudadanos. Vamos a ver sobre la expansión napoleónica. ¿Qué pasó en este sentido? Vemos que Napoleón construyó un gran imperio, luchando contra las potencias europeas aliadas. Gran parte de este éxito se logró gracias a la estrategia que él aplicó. Tenía una gran habilidad para mover grandes ejércitos y a la superioridad del ejército francés. Sin embargo, vamos a ver que durante esta expansión tuvo algunos obstáculos. Por ejemplo, como la Armada Británica consiguió derrotar a la francesa en la batalla de Trafalgar en 1805. Aquí Napoleón impulsó un bloqueo naval, pero nunca pudo doblegar al Reino Unido. La resistencia en España a la ocupación francesa, que se desarrolló durante 6 años, se acabó con la derrota francesa. El fracaso de la invasión de Rusia iniciada en 1812 y la gran extensión del territorio.
el durísimo invierno y la falta de provisiones acabaron derrotando al ejército francés. Como vemos, para cada una de estas batallas siempre hubo obstáculos, ¿ya? Vemos que también en 1805 y el 6 las tropas napoleónicas derrotaron a Austria en la batalla de Austerlitz, a Prusia en Jena. Y en 1811 el Imperio francés alcanzó su máxima extensión y casi todo el control de Europa bajo su dominio control. Pero en 1814, tras la derrota en Rusia y España, la coalición absolutista invadió Francia y Napoleón fue derrocado y desterrado. Al año siguiente, él consigue regresar al poder 100 días para ser definitivamente otra vez derrotado y el imperio desaparecería y se produciría un retorno al absolutismo en Francia y en toda Europa. Entonces vamos a ver que siempre Napoleón tuvo derrotas y tuvo victorias, pero al final todo lo que logró luego desapareció y se volvió un absolutismo, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa. Se da un declive de Napoleón. Aquí tenemos el retroceso francés ante los rusos en 1812 trajo similares repercusiones en otros dominios de Napoleón. Países como España, Reino Unido, Portugal se levantaron contra los soldados de Napoleón y esta ofensiva fue bastante fructífera para dichos países y obviamente desastroso para el emperador de aquel entonces, Bonaparte. Napoleón, vamos a ver que conformó un frente armado desde París que duró alrededor de 100 días, lo que hablábamos anteriormente, que tuvo resultados negativos. Y se dio una derrota en donde también, vamos a ver, fue inevitable y finalmente fue una vez más exiliado. Y en esta ocasión le exiliaron a la isla Santa Elena en el Atlántico Sur, en donde murió a los 51 años a causa de problemas de salud estomacal. Entonces vamos a ver que, como decía anteriormente, él tuvo tanto victorias como derrotas, pero al final fue exiliado. Se da una restauración tras la derrota de Napoleón y se pretende recuperar el control de Europa y volver al antiguo régimen. Entonces se realiza un congreso en donde están los representantes de estados europeos liderados por las potencias en ese entonces absolutistas, Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia, y vemos que se reunieron en el Congreso de Viena y entonces se llegan a los siguientes acuerdos. La restauración de las monarquías absolutas, es decir, que basado en los derechos históricos y el principio de la legitimidad de las monarquías puestas por Napoleón y recuperaron sus tronos. Por ejemplo, Luis XVIII ocupó el trono francés y Fernando VII en España. Entonces ya se recuperó esta monarquía. El equilibrio político para las diferentes potencias europeas se garantizó una paz y establecer alianzas para garantizar el orden absolutista, un restablecimiento del retorno al antiguo régimen y la remodelación del mapa de Europa. Aquí ya se establecieron ya fronteras que buscaban controlar a Francia, frenar el expansionismo y asegurar el dominio de las potencias absolutistas sobre el continente. Ampliaron ya sus fronteras con la incorporación de nuevos territorios, ¿ya? Entonces vamos a ver que en este congreso se llegó a estos acuerdos. Se volvió al antiguo régimen y por ende también ya se establecieron fronteras en todo el continente europeo. Vamos a ver también que aquí hace con que el espíritu antirrevolucionario ya se consolida con el Tratado de la Santa Alianza, establecido en 1815 entre Prusia, Rusia y Austria para evitar posibles revoluciones en Europa. Estas tres monarquías se comprometían a defender el absolutismo y el cristianismo
y ayudarse mutuamente en caso de revueltas liberales. También se establece el principio de intervención por el que se atribuía el derecho a intervenir militarmente fuera de sus fronteras en estados que estuvieran amenazados por el liberalismo. Por ejemplo, tenemos aquí que la Santa Alianza también interviene en España, donde el ejército francés restableció el poder absoluto del rey Fernando VII. Los 100.000 hijos de San Luis derrocaron al gobierno liberal instaurado en 1820. Y también aquí tenemos Nápoles y Sicilia, donde Austria restauró el poder absolutista del monarca de este reino, en el que se había promulgado una constitución liberal. Entonces, como vemos aquí, ya se comienza a restaurar de nuevo el absolutismo, ¿ya? Con este otro tratado que es el de la Santa Alianza. Y vamos a ver los alcances y limitaciones que tuvo este proyecto napoleónico. Vamos a ver que Napoleón al inicio, como vemos, luchaba por las libertades, los derechos del pueblo francés, pero luego gobernó de forma autoritaria, pero con el objetivo de consolidar las principales conquistas de la revolución, como la abolición del feudalismo, la igualdad entre los ciudadanos y la libertad individual. Si bien los mencionados ideales fueron parte de un proceso de lucha por la causa de los hombres, esa misma lucha condenó a quienes se volcaron contra el régimen de Napoleón. Sin embargo, antes de que ocurriera eso, se planteó el siguiente orden político. Vemos que se consiguió pacificar la sociedad francesa, se puso fin a las luchas internas, se reprimió severamente a los oponentes del absolutismo, como a los revolucionarios más radicales. Se estableció el Código Civil, como ya les compartí anteriormente, en donde se reconoció algunos derechos. Para modernizar el Estado francés se emprendió una serie de reformas y también se firmó un concordato con el papado, gracias al cual se pacificaron las relaciones entre la Iglesia y se puso fin a los enfrentamientos religiosos. Entonces vamos a ver también cómo Napoleón, aparte de su forma autoritaria, sí planteó algunas cosas muy importantes dentro de Francia, ¿ya? Y entonces vemos un poco, hemos recorrido sobre cómo fue el proyecto napoleónico en esta ocasión, y vamos a ver un poco más también de qué nos dicen acerca de Napoleón. ¿Ya? Vamos a ver un video que también nos va a ayudar a entender un poco más acerca de Napoleón Bonaparte. Bienvenidos al Draw My Life de Napoleón Bonaparte. Nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, capital de la isla francesa de Córcega. Su padre, Carlo Bonaparte, era abogado de buena familia, mientras que su madre, María Leticia Ramolino, provenía también de una familia aristocrática. Entre los dos tuvieron 13 hijos, de los que solo 8 llegaron a la vida adulta, muchos de ellos de forma exitosa, pero especialmente reconocidos fueron 2, Napoleón y José. Siendo joven, el pequeño Napoleón destacó como un gran estudiante. Su asignatura favorita eran las matemáticas, aunque su fuerte carácter le perdía en algunas ocasiones. Creció bajo la mano de su madre, la persona que le enseñó a Napoleón prácticamente todo lo que sabía en la vida. Su padre le consiguió una beca para estudiar en un colegio militar en Francia. En 1778, con solo 9 años, Napoleón pisó Francia por primera vez. No sabía francés, ya que era corso, y crecería en aquel estricto colegio durante los siguientes 5 años odiando a Francia y a los franceses. Pasarían años antes de poder olvidar ese sentimiento. Ingresó en la Real Academia Militar de París y 5 años después, el 14 de julio de 1789, cuando Napoleón no había cumplido los 20 años, se desató la Revolución Francesa. El pueblo de París, profundamente descontento con las desigualdades, explotó contra el rey Luis XVI, terminando con la monarquía y dando comienzo a la Primera República.
Con 23 años abandonó el ejército francés y regresó a Córcega. Él, teniente de la Guardia Nacional, entró en la política corsa, rivalizando con Pasquale Paoli, gobernador de la isla y uno de sus ídolos de la infancia. Pero Napoleón no consiguió imponerse a Paoli y fue finalmente desterrado de Córcega. En junio de 1793 se vio obligado a embarcarse rumbo a Francia con su madre, sus 3 hermanos y sus 3 hermanas. Sin embargo, al llegar a Francia se encontró con un país patas arriba. Maximilien Robespierre lideró un periodo de terror, con la guillotina como protagonista, hasta que esta se volvió en su contra. Napoleón sería readmitido en el ejército como capitán de artillería y fue destinado a Toulon. La flota inglesa dominaba el puerto, pero Napoleón llevó a cabo su primera gran acción militar. En 1795, ejército y pueblo se unieron para restaurar la monarquía. El gobierno se puso en manos del joven Bonaparte, que arremetió cruelmente contra los revolucionarios. Poco después, fue nombrado general. Su primera batalla como comandante del ejército francés le enfrentó a los austriacos. Una operación espectacular ante ejércitos superiores que le hizo ganarse el respeto de sus hombres y conseguir la paz con Austria y sus aliados. Después de otras campañas, abandonó su ejército para regresar a Francia y salvar al país ante la crisis del Directorio. De esta manera, en 1799 dio un golpe de estado que estableció un nuevo régimen, el consulado. Y él, por supuesto, sería el cónsul. Poco después cruzaría los Alpes con un ejército para derrotar a los austriacos en la batalla de Marengo. Aquello le reafirmó, le hizo firmar la Constitución de 1802 que le otorgaría carácter vitalicio. Y finalmente, en 1804 se proclamó emperador. Entre sus principales medidas estaban las de restablecer la paz en Europa, hacer desaparecer los diezmos, que era un impuesto que se pagaba a los señores feudales, y otros privilegios, a la vez que trataba de consagrar la igualdad de los ciudadanos ante la ley o la presunción de inocencia. Una de las medidas más polémicas fue el bloqueo continental sobre las mercancías británicas, con el objetivo de arruinar su poder comercial. Conquistó Portugal y nombró a su hermano José rey de España después de lograr la abdicación de Fernando VII. Y aunque Napoleón era tímido con las mujeres, se terminaría enamorando de una aristócrata criolla conocida como Josefina, una viuda y madre de 2 hijos con la que contraería matrimonio civil. No obstante, en 1810 se volvería a casar, esta vez con María Luisa de Austria. Las batallas del Imperio de Napoleón se sucedían y tras quebrar su alianza con el zar Alejandro I en 1812 atacó a Rusia, pero le pudo la ansia de poder y terminó doblegado. Conservó el título de emperador y se le dio el gobierno de la isla de Elba, de donde terminó huyendo en 1815. Trataría de recuperar el poder, pero caería finalmente en la batalla de Waterloo. Napoleón terminaría abdicando en favor de su hijo Napoleón II y fue recluido en la isla de Santa Elena, donde permanecería cautivo de los ingleses hasta su muerte, el 5 de mayo de 1821. Fallecía uno de los más carismáticos gobernantes. Nacía una leyenda. Y este ha sido el Draw My Life de Napoleón. Si te ha gustado, dale a like. Entonces, como vemos un poco, en este video pudimos ver también sobre la vida de Napoleón y por qué Napoleón fue a Francia. ¿Ya? Alguna duda, alguna pregunta me la pueden dejar en preguntas académicas. Eso ha sido todo. Saludos.